el análisis que podemos hacer de esta semana que está concluyendo es que veníamos contando que veníamos de 2 semanas consecutivas de incremento de casos. Luego la última programa habíamos dicho que habían decrecido estos casos y esta semana volvieron a aumentar la cantidad de casos. Para que tengamos una idea, la semana pasada habíamos dicho que teníamos un promedio de nuevos casos diarios de 1116. Esta semana se registró un promedio de 1257 nuevos casos diarios, con un máximo del día viernes de 1614 nuevos casos en un día. Por suerte, en realidad no es suerte, gracias a la vacunación con alto índice de porcentaje de la población vacunada que hay en el país, la estabilidad de fallecidos se mantiene. En las últimas semanas no supera los 30 casos de fallecidos de media en el país. Puntualmente esta semana se registraron un promedio de 20 fallecidos diarios. El índice de activos también aumentó. Teníamos la semana pasada 17.805 activos. Esta semana tenemos 18.140. Esto significa 335 nuevos, mayor cantidad de activos. Son indicadores que hay que darle la explicación. Por un lado, como habíamos dicho ya el domingo pasado, el porcentaje de menores de 18 años que falta vacunar, y por otro lado que es la variante Delta la que predomina y es una variante que tiene mayor contagiosidad. Para que se den una idea todas y todos los que nos siguen, haciendo un análisis de casos en China, por ejemplo, se observó que con 2 niñas que se contagiaron por no estar vacunados, estos 2 casos generaron un brote de 246 casos de contagios en menores de 12 años en un 34%. ¿Esto qué quiere decir? Cómo es exponencial los contagios en los chicos. Los chicos no cursan sintomatología grave, entonces pareciera que no tienen nada, pero sí pueden contagiar, y tan solo 2 chicos contagiados generaron 246 contagios, ¿sí? Esto para que tengan una idea de por qué es importante que se vacunen los niños y las niñas. Por eso seguimos desde este espacio pidiendo conciencia social para que se vacunen. Hay que lograr superar el 60% de este grupo etario vacunado, como si lo tenemos en grupos etarios superiores. Decir que desde mayo, por ejemplo, para hablar también como en Argentina el índice o la frecuencia de vacunación sigue siendo alta, desde mayo hasta la actualidad sigue manteniendo un alto índice de vacunación. Esta semana fue 1.824.000 dosis aplicadas en la semana. Se mantiene el promedio, que está alrededor de, hemos llegado a 2.200.000 en este momento, como decía, 1.900.000, pero se mantiene este promedio de alrededor de 2 millones de vacunas aplicadas por semana. Cuando tenemos que ver cuál es el escenario, la foto de cómo está la población vacunada, tenemos que decir que sobre el total de la población, el 77.66% de la población recibió, aunque sea una vacuna, el casi 60%, 2 dosis, y ya con la tercera dosis de refuerzo recibieron el 0,53% de la población. Ahora, cuando recortamos, como siempre decimos, sobre la población objeto, que es la que se está vacunando, que es mayor de 3 años, ya aumenta este porcentaje al 82.5% con esquema iniciado. Un porcentaje importantísimo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la media de Europa, por eso que ellos tienen una cuarta ola por la faltante de vacunación, es el 66-67% con esquema iniciado. Argentina, repito, el 82.5% con esquema iniciado en población mayor a 3 años. Con 2 dosis, el 63%, y con la tercera dosis que se inició hace 1 o 2 semanas, según las jurisdicciones, el 1.35%. Ahora es importante en los menores. En los menores, por ejemplo, decir, actualmente el 68.29% del grupo etario de 2 a 17 recibieron la primera dosis. El 44.42% de 3 a 11 años han recibido la primera dosis. En estos grupos etarios es en los que tenemos que seguir vacunando. Dosis hay, la cuestión es tomar la decisión para confiar en la vacuna y vacunarse. De esta manera, si logramos superar ese 70% en estos grupos etarios de 3 a 17 años, estaríamos logrando, como se vio en los grupos de más de 18 años, donde ya es más del 86 o 87%, en el caso, por ejemplo, de los grupos más de 60 años, que es el 95.5% que recibieron al menos una dosis. Se está viendo que acható la curva de casos y está generando que no haya un nuevo rebrote de casos. Sin más, desearles buen fin de semana, conciencia ciudadana para seguir abordando
la epidemia, la pandemia de la mejor manera posible. Y recuerden, seguir usando barbijo en lugares cerrados, ventilación cruzada, principalmente uno lo ve en los colectivos, que la gente como se relaja en el uso de barbijo en los lugares públicos, en las calles, cuando suben a la colectiva, a lo mejor no usan el barbijo correctamente, mantener la distancia y la limpieza de manos. Buen fin de semana para todas y todos.